Bueno, si nuestras ciudades actuales fueran el sistema operativo de un ordenador, la verdad es que estarían llenas de fallos críticos. Totalmente. Tendrían bloqueos constantes. Sí. Y esas ventanas emergentes molestas que, o sea, por mucho que hagas clic, no se pueden cerrar. Un desastre de sistema, vamos. Exacto. Serían un sistema informático súper pesado, obsoleto y, sobre todo, terriblemente fragmentado. Un entorno digital donde abrir una simple aplicación cotidiana, como ir a trabajar, llevar a los niños al colegio o bajar a comprar el pan, te consume casi toda la memoria RAM del día. Ujú. Y la batería del dispositivo parece que se agota a un ritmo vertiginoso, sin que te des cuenta. Justo. Y al repasar la pila de documentos que tenemos hoy sobre la mesa para esta inmersión profunda, que incluye una bibliografía enorme de artículos académicos, de planificación urbana, investigaciones de sociología del espacio y notas analíticas, el diagnóstico es casi unánime. Es un diagnóstico muy duro, ¿sí? Las ciudades modernas, tal como están configuradas hoy, parece que fallan a un nivel completamente estructural. O sea, hay una fragmentación urbana innegable, una pérdida de identidad evidente y un deterioro del espacio público que salta a la vista en cuanto sales a la calle. Y fíjate que es una analogía muy acertada lo del ordenador, porque el análisis que hacen estos textos sobre las metrópolis actuales es verdaderamente severo. Ya, no se cortan. Para nada. Identifican un modelo que ha crecido puramente por inercia durante todo el último siglo, como acumulando capas y capas de parches temporales. Y claro, el resultado es exactamente esa fragmentación informática de la que hablabas. Una especie de código espagueti urbano. Exactamente eso. Pero lo que resulta fascinante aquí, y este es el verdadero núcleo de nuestro análisis de hoy, es que identificar este colapso es solo el punto de partida de las fuentes. Claro, te dicen el problema, pero van más allá. Eso es. Lo verdaderamente crucial, el reto mayúsculo que plantean, es diseñar una estructura urbana que funcione de manera genuina para el ser humano moderno. Porque, a ver, no se trata simplemente de levantar edificios y asfaltar carreteras. Ya, eso lo sabemos hacer desde hace mucho. Claro, se trata de comprender cómo esa macroestructura física determina de una manera casi invisible pero totalmente implacable nuestra calidad de vida. Y aquí es donde entra la propuesta central de los documentos de hoy, la ciudad existencial. La ciudad existencial, un concepto interesantísimo. Un modelo muy concreto que busca, básicamente, reorganizar la vida urbana desde sus mismos cimientos para solucionar este desequilibrio que arrastramos. Reescribir el código desde cero. Pues oye, vamos a desgranar en detalle qué es exactamente esta ciudad existencial. Pero antes de entrar en materia, creo que es fundamental hacer una pequeña pausa y aclarar una cosa. Adelante, estoy de acuerdo. Porque sabemos perfectamente que debatir sobre reestructuración urbana o la reducción del uso del automóvil o reorganizar los barrios, puede tocar sensibilidades importantes. Levanta pasiones, sin duda. Ya lo creo. En el clima actual, estos conceptos a veces generan debates políticos muy intensos, con posturas marcadísimas tanto en un extremo del espectro como en el otro. Y el objetivo de este espacio hoy no es en absoluto tomar partido. Ni respaldar ninguna agenda política, claro. Exacto, ni decirle a nadie cómo tiene que vivir. La misión de esta exploración es puramente diseccionar y comprender de manera imparcial las ideas, los datos y los mecanismos que proponen estos investigadores en los textos aportados. Entender la mecánica detrás de la teoría, básicamente. Eso es, ni más ni menos. Y es una aclaración más que necesaria, la verdad, para poder analizar el contenido con rigor. Porque si la intención es reescribir ese sistema operativo urbano defectuoso que decíamos, la lógica dicta que primero hay que entender profundamente al usuario final. Al ciudadano. Exacto. El usuario es el ser humano, con toda su inmensa complejidad. Y las fuentes dan un giro muy interesante aquí. Pasan de analizar los típicos problemas macroeconómicos o logísticos de la ciudad a establecer una premisa fundamental y sumamente íntima. ¿Cuál es? Que el diseño urbano tiene que responder a 4 dimensiones humanas específicas. Los textos hablan de la dimensión material, la intelectual, la emocional y la espiritual. 4 dimensiones valen. Sí, y subrayan que no basta con tener buenas intenciones dibujadas en un plano arquitectónico. Hace falta una estructura urbana clarísima que logre equilibrar la densidad, la proximidad, la movilidad y la calidad del espacio. Y todo esto con un objetivo central, que es alcanzar lo que denominan la escala humana. Vale, y justo en este punto es donde a mí me surge una incógnita enorme. O sea, yo me pongo en el papel de abogado del diablo.
A ver, dime. Es bastante fácil entender y aceptar que el urbanismo aborde la dimensión material o la intelectual. Construyes bloques de viviendas, redes de saneamiento, hospitales, luego pones bibliotecas, colegios. Y oye, el trabajo parece hecho. Hasta ahí llega el urbanismo tradicional, ¿sí? Claro. Pero, ¿cómo se diseña exactamente el asfalto, el hormigón y el ladrillo para satisfacer la dimensión emocional y, sobre todo, la espiritual? Suena un poco abstracto, ¿verdad? Suena a esoterismo arquitectónico totalmente. O sea, un ingeniero de toda la vida te diría que los sentimientos de los ciudadanos, pues hombre, no son competencia de la Concejalía de Urbanismo. Y es una reacción supernatural. De hecho, representa la tensión central del urbanismo moderno ahora mismo. Pero si conectamos esto con el panorama general de la sociología que muestran los textos, la respuesta está en cómo la estructura física dicta irremediablemente la interacción humana. O sea, que el escenario condiciona la obra. Absolutamente. Los documentos son extraordinariamente claros al advertir que sin una coherencia urbana previa, la identidad ciudadana y el espacio público se deterioran de forma inevitable. Y esos dos elementos, la identidad y el espacio compartido, son precisamente los cimientos de la conexión emocional y comunitaria. Entiendo. No es que el ladrillo te dé paz espiritual, es lo que ocurre entre los ladrillos. Exactamente. Hay que dejar de pensar en el asfalto y el hormigón como simples materiales de construcción y empezar a verlos como el escenario principal donde se desarrolla la vida cotidiana. Te pongo un ejemplo de los textos. Si diseñas una ciudad donde un trabajador tarda 2 horas en llegar a su oficina, Uf, una pesadilla. aislado en el habitáculo de su coche, y luego regresa exhausto a un barrio residencial donde no hay plazas, ni comercios locales, ni unas aceras anchas para pararse a charlar con un vecino. Claro, lo que estás haciendo es aniquilar la dimensión emocional. Exacto. Se está manufacturando el aislamiento a través del diseño. Visto así tiene muchísima lógica, ¿eh? Porque hoy en día, en muchas áreas suburbanas, madre mía, casi te hace falta encender el GPS simplemente para encontrar un sitio donde comprar un cartón de leche. Es un entorno que no invita al encuentro fortuito para nada. Ninguno. Y la dimensión espiritual y emocional de una ciudad no se construye levantando un edificio con connotaciones, digamos, místicas, sino diseñando un tejido urbano a una escala que permita el encuentro, que fomente el sentido de pertenencia y fortalezca esa identidad colectiva. O sea que no te sientas como una hormiga. Exacto. Las fuentes insisten en que esa escala humana es el antídoto para evitar que nos sintamos como un engranaje insignificante en una metrópolis de cemento inabarcable. La ciudad existencial intenta estructurar el espacio físico para que la sociabilidad surja de forma orgánica. Que al final es nuestro principal alimento emocional, la sociabilidad. Claro, y que surja de forma natural, no como un esfuerzo titánico que requiera cuadrar agendas y hacer viajes larguísimos cruzando la ciudad. Vale, el concepto teórico se sostiene, me convence, pero si esa escala humana es la meta absoluta, la gran pregunta que sigue, y que seguro se hace quien nos escucha, es ¿cómo demonios se dibuja esto en un mapa real sin que acabe pareciendo un parque temático artificial, sabes? Es el gran reto, pasar de la teoría al plano. Y esto nos lleva directamente a la propuesta geométrica y organizativa que plantean los textos, que a mí me ha llamado muchísimo la atención por su extrema precisión. Es un modelo casi milimétrico. Las matemáticas de la ciudad, sí. Hablan de una unidad urbana compacta de exactamente 5 kilómetros cuadrados. Y claro, no es una cifra elegida al azar. Esta área total se divide minuciosamente en 5 distritos de 1 kilómetro cuadrado cada uno. Un diseño súper estructurado. Sí. 4 de ellos son distritos periféricos, cuyo propósito es albergar la vivienda, el comercio local, las escuelas primarias, o sea, los servicios cotidianos básicos. Y luego hay un 5.º distrito, que es el distrito central. El núcleo. El núcleo, que concentra lo que los autores denominan las funciones metropolitanas estratégicas. Hablamos de la administración pública, la alta cultura, universidades, polos de innovación tecnológica y grandes hospitales o estadios. O sea, lo que le da peso a una metrópolis. Eso es. Y viendo los sistemas que venían en la investigación, la imagen visual es potentísima. Es como el diseño de un tablero de juego de mesa perfectamente equilibrado. O una flor de 4 pétalos. Me gusta mucho esa analogía de la flor. Sí, porque tú tienes tu propio barrio en uno de esos pétalos, donde resuelves tu vida de lunes a viernes, donde duermes, socializas a pequeña escala. Y en el centro exacto de la flor, a la misma distancia de todos los pétalos, late el motor vibrante de la gran ciudad,
al que absolutamente todos tienen el mismo acceso. Esa imagen visual de la flor de 4 pétalos captura la esencia del modelo a la perfección, la verdad. Y lo fascinante aquí es entender la mecánica detrás de esta estructura, porque uno se pregunta, ¿por qué 1 km² por distrito? ¿Por qué no 2 o medio? Exacto. Pues porque 1 km² representa una distancia que un adulto promedio puede cruzar caminando en unos 10 o 15 minutos. Al organizar la ciudad en estos módulos de 5 km², se ataca directamente uno de los grandes males contemporáneos. El caos de los suburbios, me imagino. Justo, la ineficiencia de esos suburbios expansivos que no acaban nunca. Las fuentes hacen hincapié en que este diseño específico genera una ciudad compacta, con un centro activo y barrios habitables. Distribuye la energía vital en lugar de concentrarla en un único punto asfixiante. Vale, pero aquí tengo que volver a ser de abogado del diablo, lo siento. Jaja, me parece bien, dale. Porque comprimir una ciudad en módulos exactos significa, por pura matemática, aumentar la densidad de población en esas áreas. Y la alta densidad, históricamente, ha tenido muy mala prensa. Sí, la gente escucha densidad y se asusta. Claro, se asocia con ruido insoportable, falta de privacidad, estrés masivo, vecinos pisándose los talones. Entonces, ¿cómo resuelven las fuentes esta paradoja? ¿Cómo evitan que esta flor de 5 pétalos se convierta en una pesadilla claustrofóbica? Es una objeción buenísima y súper común. Y los documentos le dedican bastante atención. La clave aquí está en comprender la diferencia entre hacinamiento y densidad optimizada. Son cosas muy distintas. A ver, explícame eso de la densidad optimizada. El modelo no propone rascacielos gigantescos agrupados sin orden ni concierto, que es la imagen tradicional de una ciudad hiperdensa. Propone una densidad de media altura distribuida uniformemente. Al tener un diseño en red, la presión sobre cualquier infraestructura individual disminuye. Vale, o sea que no están todos peleándose por el mismo trozo de acera. Necesitan una cierta cantidad de gente a su alrededor. Claro, si no hay clientes, el negocio cierra. Precisamente. El suburbio disperso carece de esa masa crítica, por lo que los servicios quiebran o directamente nunca llegan a instalarse allí. Pero este modelo distribuye esa densidad de manera que los servicios sobreviven y prosperan, sin abrumar la infraestructura, porque el diseño ya prevé exactamente cuántos ciudadanos utilizan cada módulo. Vale. La distribución matemática de la densidad parece que resuelve el problema de los servicios. Me cuadra. Pero tener una distribución geométrica perfecta en 5 km² no tiene ningún sentido práctico. Si para ir de tu pétalo periférico al trabajo o a la universidad te hace falta subirte al coche. Totalmente inútil, sí. Dar vueltas buscando aparcamiento, pagar la zona azul, aguantar un atasco monumental. O sea, esto nos lleva a la necesidad imperiosa de cambiar el paradigma de la movilidad urbana, que es otro punto clave de los textos. Es que es el pilar que sostiene todo lo demás. Y los documentos hacen un contraste histórico súper ilustrativo. Analizan cómo el siglo XX priorizó de manera absoluta, casi devota, el uso del automóvil. Se diseñaron avenidas gigantescas, se fracturaron barrios antiguos enteros para construir vías rápidas. Se destrozó la trama urbana, básicamente. Sí, se aumentaron las distancias artificialmente. Y el daño colateral de todo esto fue que se eliminó casi por completo el caminar como la experiencia principal de vivir la ciudad. Se nos olvidó que tenemos piernas. Tal cual. La ciudad existencial, por el contrario, propone invertir esta lógica directamente desde la mesa de dibujo. El diseño prioriza primero al peatón y enumeran unos beneficios muy contundentes. Distancias ajustadas a la zancada humana, activación del espacio público, más interacciones vecinales. Y una reducción drástica de las emisiones, claro. Por supuesto, una bajada brutal de la dependencia energética. Pero, de nuevo a mí me surge el escepticismo. Oye, si se invierte esta lógica y el paradigma vuelve a ser caminar a todas partes, ¿no corremos el riesgo de diseñar una especie de aldea medieval glorificada? Jaja, ya, la típica crítica. Es que, a primera vista, rechazar la velocidad del vehículo privado suena a un retroceso nostálgico hacia el pasado, ¿no? Más que a una visión de futuro. Es una provocación intelectual muy válida y sale siempre en estos debates. Cuando se habla de caminar a todas partes, la imagen mental colectiva tiende a retroceder, como dices, a un pueblecito preindustrial donde vas andando a por agua.
Sí, con los caminos de tierra y todo. Pero los textos son súper analíticos al aclarar que esto no es en absoluto un retroceso tecnológico. Es una optimización logística extrema. La gran diferencia estructural entre una aldea medieval y el diseño de la ciudad existencial está en qué es lo que te encuentras al final de esa caminata. Vale. ¿Y qué te encuentras? En la aldea histórica, la proximidad existía por pura necesidad. No había tecnología y los servicios o las oportunidades serán extremadamente limitados. En este nuevo paradigma se utilizan las distancias humanas, sí, pero para activar una metrópolis moderna y súper compleja. O sea que la caminata no es para ir a la plaza del pueblo a cambiar gallinas por trigo. Ajá, exactamente. Es para acceder a un campus universitario de vanguardia, o a una red de trenes de alta velocidad, o a un centro de investigación puntero en ese distrito central. Ya entiendo. Fusiona la escala del pasado con los servicios del futuro. Ese es el punto. El modelo coge la proximidad física del pasado, que sabemos que es la única que funciona verdaderamente para la mente humana y la comunidad, y la combina con el acceso a la alta cultura y la innovación del siglo XXI. Caminar deja de ser un castigo porque no tienes coche y pasa a ser un mecanismo de diseño deliberado entendiedor. Vale, pero pongámonos prácticos por un segundo. A ver. Porque la vida moderna no es solo pasear tomando un café por una acera arbolada. La gente tiene que comprar muebles, hay personas mayores con movilidad reducida que no pueden hacerse 1 kilómetro a pie. Claro, claro. Hay emergencias médicas, o sea, se necesitan ambulancias, o tienes que hacer una mudanza. Si el diseño expulsa al coche privado y prioriza casi absolutamente al peatón, ¿cómo se sostiene la logística dura de una ciudad real? Porque no me veo llevando una lavadora en brazos, sinceramente. Y haces bien porque sería imposible. Pero fíjate, esa es una de las grandes confusiones cuando se analizan estos modelos desde fuera. Las fuentes no proponen la erradicación total del vehículo, ni ignoran la logística. Para nada. Ah, vale. Entonces los coches siguen existiendo. Por supuesto. Lo que proponen es un cambio radical en la jerarquía de la movilidad. El coche privado deja de ser el rey indiscutible que dicta cuánto mide la calle. El modelo contempla transporte público de alta eficiencia, micromovilidad y carribas segregados para vehículos de emergencia y servicios logísticos. Vale, o sea que la infraestructura pesada se subordina a la vida peatonal, no al revés. Exacto. Una ambulancia o un camión de reparto tienen acceso garantizado y fluido, pero el diseño evita que miles de toneladas de metal crucen la ciudad todos los días simplemente para transportar a una sola persona a su oficina. Esa es la ineficiencia que se elimina. Entendido. Se trata de mantener nuestro hardware original, o sea, nuestras piernas y la necesidad de ver caras en la calle, pero actualizando el software logístico con alta eficiencia. Y, hablando de eficiencia, es imposible no fijarse en el impacto macroscópico de toda esta teoría. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Sí, porque caminar distancias cortas y agrupar viviendas, centros de innovación y comercios en bloques tan sumamente compactos de 5 kilómetros cuadrados tiene que producir un efecto colosal si lo miras desde arriba, desde un satélite. Un cambio de paradigma territorial completo. Y de hecho, esta extrema compacidad física nos lleva al concepto que sirve como clímax en las fuentes, la visión de la ciudad como plataforma y su delicada relación con el entorno natural. Los textos acuñan un término, la plataforma urbana eficiente. Es un concepto clave en el análisis. La describen como un sistema urbano nítido, muy ordenado, de bordes clarísimos, que es a la vez ecológico, sostenible, resiliente frente a crisis y altamente seguro. En resumen, una huella física muchísimo más pequeña, pero con una capacidad funcional superpotente. Es hacer más con mucho menos espacio. Y hacen un contraste demoledor con el modelo actual, el de la expansión continua, porque el modelo actual de urbanizaciones dispersas funciona como una mancha de aceite. No deja de crecer, va invadiendo ecosistemas, valles, áreas agrícolas. Lo devora todo a su paso. Es como, yo qué sé, como ese compañero de piso desconsiderado que poco a poco va invadiendo el salón, los pasillos, la nevera con sus cosas, sin ningún tipo de límite, hasta que simplemente no queda espacio vital para nadie más en la casa. Jaja, es una comparación muy buena. Y muy triste a nivel ecológico. Frente a esto, la estrategia de los documentos es rotunda, compactar la ciudad para liberar la naturaleza. Y al asimilar esta idea, me surgió otra analogía clara mientras leía.
Es literalmente idéntico a comprimir un archivo informático gigantesco. A ver, explícame eso. Si tú coges una carpeta que pesa cientos de gigabytes, llena de archivos desordenados, y la comprimes en un zip, el resultado ocupa poquísimo en el disco duro. El disco duro sería el planeta Tierra, claro. Y el archivo comprimido funciona más rápido, no pierdes información útil y, lo más crucial, dejas un espacio inmenso libre en el disco para que el resto del sistema, los bosques, los ríos, la agricultura, respire y funcione sin interferencias. Me parece que la analogía del archivo zip captura a la perfección la brillantez técnica de la plataforma urbana eficiente. Porque, ¿qué hace un algoritmo de compresión? Identifica y elimina redundancias, organiza el código y lo empaqueta de la forma más lógica. Exacto. Limpia la basura. Pues esa es, letra por letra, lo que ejecuta este modelo urbano sobre el territorio. Si organizas la infraestructura de forma contenida, los recursos que se ahorran son monumentales. Piensa en los costes invisibles del urbanismo disperso que tenemos hoy. Deben ser incalculables. Mantener miles de kilómetros de tendido eléctrico, redes infinitas de tuberías de agua, asfaltar constantemente carreteras secundarias, las rutas de la basura. Cuando la ciudad se expande como esa mancha de aceite, el coste fiscal de mantener eso es económicamente insostenible. Claro, es que hay municipios arruinados solo por mantener el asfalto de urbanizaciones que casi no aportan impuestos. Tal cual. Al consolidar la urbe en esta plataforma nítida, se traza una línea clara. El borde de la ciudad deja de ser ese degradado feísimo de centros comerciales y descampados. La ciudad deja de ser un parásito que devora suelo y pasa a ser un contenedor súper eficiente. Y si lo piensas, si una tubería revienta a 30 kilómetros de la ciudad para dar servicio a 50 casas dispersas, el coste de bombear esa agua y arreglarlo es un disparate comparado con un modelo compacto. Es un despilfarro. Y este es, según los documentos, el argumento ecológico más contundente de todos. La estrategia más efectiva para proteger el medio ambiente no es plantar unos arbolitos decorativos en la mediana de una autopista de 8 carriles. Ya, el típico lavado de cara verde. Exacto. La verdadera ecología es rediseñar la ciudad para no tener que construir esa autopista en primer lugar. Conteniendo el desarrollo urbano, la naturaleza recupera su estatus de ecosistema funcional. No es solo un jardín entre urbanizaciones. Oye, es admirable ver cómo encajan todas las piezas del rompecabezas. O sea, hemos empezado el análisis hablando de algo tan abstracto como sanar las dimensiones emocionales y espirituales del ser humano. Sí, parecía que nos íbamos por las ramas. Y hemos culminado demostrando cómo esa misma búsqueda, traducida en la geometría de los 5 kilómetros cuadrados y la prioridad al peatón, termina siendo la herramienta más eficaz para salvar los ecosistemas naturales. Es un diseño integral alucinante. Está todo conectado. Para recapitular un poco, partimos del fracaso de las áreas metropolitanas modernas. Desde ahí, los documentos nos dan un mapa. Primero, diseñar para las 4 dimensiones humanas. Segundo, la matemática de la escala humana con los 5 distritos. Tercero, devolver la calle al peatón frente al vehículo. Y cuarto, consolidarlo todo en esa plataforma urbana eficiente. Exacto, que al encoger su huella física, libera a la naturaleza. Todo este recorrido intelectual desemboca en un último punto que las fuentes subrayan muchísimo y que le da a esto una urgencia tremenda. No estamos ante un simple experimento mental de laboratorio. Para nada. Los datos demuestran que actualmente vivimos el mayor y más rápido proceso de urbanización de la historia de la humanidad. Millones de personas abandonan entornos rurales cada semana para irse a la ciudad. Ante esta avalancha, elegir este modelo compacto y humano frente a la inercia de la expansión descontrolada, los investigadores lo definen con todas sus letras como una decisión civilizatoria. Una decisión civilizatoria. Tela. Es un término que carga con un peso enorme y deja claro el calibre del problema. Lo hace porque las decisiones urbanísticas que se tomen en esta década van a determinar de forma irreversible la estructura social y medioambiental de todo el próximo siglo. La ciudad tiene que dejar de ser un simple lugar donde se reside para convertirse en el entorno definitivo que garantice el desarrollo humano en todas sus facetas. Estoy seguro de que este mensaje va a calar. Y toda esta arquitectura teórica me conduce a una última reflexión, un pensamiento un poco provocador para ir cerrando. A ver, cuéntame. Si la ciudad existencial se basa casi por completo en la presencia física, ¿no? El encuentro en las plazas, la proximidad,
Es fácil preguntarse qué ocurre cuando el tejido de la sociedad se desplaza hacia lo virtual. Interesante. Con el auge imparable del trabajo remoto, la inteligencia artificial, las relaciones digitales, que hacen que la ubicación geográfica de alguien sea cada vez más irrelevante, ¿no amenaza el mundo digital con dejar obsoleto este modelo geométrico físico antes de que se construya? Es un buen punto. O quizá es al revés. Quizá es precisamente esta inmersión constante en el aislamiento de las pantallas lo que hace que la necesidad de construir una comunidad física, caminable y real sea hoy muchísimo más urgente y vital que en cualquier otro momento de nuestra historia. Yo me inclino definitivamente por lo segundo. Cuanto más digitales somos, más necesitamos tocar tierra firme en una ciudad pensada para nosotros. Pues ahí dejamos la reflexión para quienes nos escuchan hoy. Ha sido un ejercicio verdaderamente estimulante desentrañar las mecánicas ocultas de este paradigma urbano. Un placer absoluto repasar estos documentos. Esperamos que este análisis profundo invite a mirar el asfalto, las aceras y la distribución de nuestras propias calles con una perspectiva radicalmente distinta a partir de mañana. Hasta la próxima exploración de las ideas que moldean nuestro mundo.